Historias aburridas para dormir. ¿Cómo era realmente ser un asesino medieval y por qué no duraban mucho? No era como en los cuentos. No había capas negras, ni honor en las sombras. Ser asesino en la Edad Media no era un destino elegante. Era una condena disfrazada de oficio. Te contrataban sin mirarte a los ojos, con monedas manchadas de otras muertes. Te hablaban con palabras medidas, susurradas entre vino y miedo. Y cuando te ibas, sabías que si fracasabas, nadie te recordaría. Y si tenías éxito, tampoco. No tenías nombre, ni casa, ni descanso. Solo una daga, un encargo y una fecha de expiración que nadie te decía, pero todos sabían. Porque en este oficio, nadie envejece. Nadie sobrevive lo suficiente como para arrepentirse. La ciudad te ignoraba hasta que se enteraba de lo que hacías. Entonces te temían. No por respeto, por instinto, porque olías a muerte, porque tus pasos no hacían ruido, pero dejaban huella. Los reyes, los nobles, los clérigos, todos necesitaban asesinos, para silenciar a un testigo, para corregir un error, para limpiar un apellido. Pero una vez hecho el trabajo, no había recompensa, solo más encargos y más silencio. Dormías mal, comías menos, reías poco, si reías. Cada noche era la última, cada cliente, un posible verdugo, cada encargo, una tumba abierta que podía terminar siendo la tuya. A veces eran ladrones, a veces eran traidores, a veces eran inocentes. No importaba. Lo importante era no fallar, no preguntar, no volver al mismo lugar 2 veces. Los callejones eran templos, las sombras compañeras y la oscuridad, lo único constante. La conciencia no se perdía, se adormecía, y cuando despertaba, ya era tarde. En una taberna, alguien te decía, hazlo rápido, que no sufra, que parezca un accidente. Y vos asentías, no por lealtad, ni por codicia, solo por una noche más, por otra moneda, por seguir respirando. Pero todos sabían lo mismo. Nadie decía nada, pero todos lo sabían. Un asesino medieval no tiene vejez, no hay retiro, no hay redención, solo hay final, y llega sin avisar. Dormías en establos, en sótanos, en cuevas húmedas. No podías permitirte una cama, porque una cama era un lugar fijo. Y un lugar fijo es donde te encuentran. La humedad te entraba en los huesos. Las ratas te despertaban antes que el sol. Y si tenías suerte, no mordían. Aprendías a distinguir cada crujido, cada paso, cada respiro ajeno. No por paranoia, por instinto, porque cualquiera podía ser tu fin. Un aprendiz, un rival, o el propio cliente que no quería testigos. Y el precio por fallar no era el despido. Era una cuerda, un hierro al rojo, un confesionario al revés, donde vos hablabas gritando y nadie te perdonaba. En muchas ciudades, ser asesino no era un crimen, hasta que se enteraban de que lo eras. Entonces lo era todo. No había red, no había gremio, solo cuchillos viejos, nombres falsos y la suerte de no toser en la taberna equivocada. Si alguien te reconocía, tenías 2 opciones: desaparecer o matar de nuevo, y cada muerte pesaba, no al principio, pero después sí, siempre después. El hedor del miedo ajeno se pega, y el tuyo también. Te lo llevas en la ropa, en las uñas, en la mirada, y los que te miran saben, no cómo, no por qué, pero saben, porque los asesinos no caminan como el resto, caminan como quien ya ha visto su tumba, y a veces pensabas en dejarlo, en huir, en empezar de nuevo. Pero el pasado no se borra con distancia, ni con tiempo, ni con oraciones. Te persigue, como vos perseguías a los tuyos. Porque ese es el ciclo. Te contratan para eliminar a alguien, y después alguien es contratado para eliminarte. Todos los caminos se cierran, todos los favores se cobran, y cuando crees que estás a salvo, no lo estás. Un asesino medieval no tenía aliados, tenía contactos, no tenía amigos,
Tenía encargos. No tenía futuro. Tenía una muerte lenta o una rápida. Y eso era lo más cercano a una elección. No se nacía asesino. Se aprendía. O se caía en eso. Y una vez dentro, no había manual. Solo errores. Todo comenzaba con hambre, con deuda, con miedo o con odio. Nadie tomaba un cuchillo por gusto. Lo hacían porque alguien les prometía algo. Una cama, una moneda, un silencio. Y pronto, ese cuchillo dejaba de ser una herramienta. Se volvía una extensión de la voluntad, del desprecio, de la necesidad. Los primeros encargos eran los peores. No por difíciles, por la duda, porque todavía quedaba algo de compasión. Pero eso se oxidaba, y lo oxidado cortaba más hondo. Te decían que debías ser invisible, pero en realidad, lo que necesitabas era parecer común. El mejor asesino no era el más rápido ni el más fuerte, era el que no inspiraba sospecha, el que olía a estiércol, hablaba poco y no levantaba la vista, porque el que se mostraba demasiado no duraba. Los encargos eran sucios, desordenados, no tenían la precisión que imaginás. A veces te daban una daga, a veces solo una piedra, o nada, solo un nombre y una promesa, y muchos morían esperando que esa promesa se cumpliera. Nadie te enseñaba a correr sin hacer ruido, a usar la lluvia para cubrir un grito, a limpiar la sangre con tierra húmeda. Todo eso lo aprendías cometiendo errores. Si sobrevivías, no era como en las canciones. No había redención. No había último trabajo. Nadie salía limpio. Si tenías suerte, te quedabas con las manos sucias, pero vivas. Si no, terminabas colgado en una plaza, con un cartel que decía traidor o asesino. Aunque a veces eras ambas cosas, y a veces ninguna. Porque en la Edad Media, la justicia era cuestión de quién hablaba más fuerte. Y vos no hablabas nunca. Cada pueblo tenía rumores. Cada ciudad tenía sus muertos. Y vos solo intentabas parecer uno más. Comías cuando podías. Dormías cuando no temblabas. Y rezabas. Aunque ya no creyeras. Rezabas. Por una muerte rápida. Por un error ajeno. Por la oportunidad de desaparecer. Porque lo más difícil no era matar. Lo más difícil era seguir siendo humano después. En silencio. En la sombra. Y al final, nadie recordaba tu nombre. Y eso, quizá, era lo mejor que podía pasarte. No se duraba. Esa era la parte que nadie decía. Ser asesino en la Edad Media no era un oficio. Era una sentencia. A veces rápida, a veces lenta, pero siempre segura. Porque los caminos hablaban, los campesinos susurraban, y el silencio era un lujo que no duraba mucho. Bastaba con una mirada equivocada, con una palabra fuera de lugar, para que alguien empezara a sospechar. Y cuando alguien sospechaba, los demás no tardaban en hacerlo. No había redes, no había escondites seguros. Todo era barro, frío y cuchillos romos. Si querías matar a alguien, lo hacías cerca, con las manos, o con algo muy parecido a ellas, y eso dejaba marcas, en la piel, en el cuerpo, en la mente. Algunos creían que eran intocables, que por trabajar para un noble, para un sacerdote o para un comerciante poderoso, tendrían protección. Pero el poder era traicionero. Te usaba mientras servías y te enterraba en cuanto estorbabas. Dormías en establos o en pozos abandonados y aprendías a oler el peligro antes de que llegara. Aprendías a leer los pasos en la noche, el crujido de una rama, el cambio del viento. Todo te hablaba, si sabías escuchar. Y cuando la muerte no venía de otros, venía de vos. Porque vivir con lo que hacías era un castigo más lento y más cruel. No todos sangran por fuera. Muchos desaparecían, se esfumaban sin dejar rastro. Otros eran atrapados, torturados, colgados, con un cartel que decía, aquí termina el asesino de fulano. Y ni siquiera era cierto.
pero daba lo mismo. Alguien debía morir. Y vos ya estabas acostumbrado a eso. La gente los veía como sombras, como monstruos. Pero muchos eran solo hombres con frío, y miedo, y hambre. Hombres que un día cruzaron una línea y nunca pudieron volver, porque matar no era lo peor. Lo peor era seguir vivo después. Tenías que moverte cuando todos dormían. Tenías que caminar por callejones, donde ni las ratas se quedaban, porque hasta ellas sabían que había algo más peligroso que el hambre. Tú, un asesino, no era alguien entrenado en academias. Eso era para los cuentos. En la realidad, eras un desgraciado con un cuchillo mal afilado. Un hombre con hambre, con deudas, con una lista en la cabeza y una cara que nadie debía recordar. No usabas capucha. Eso llamaba la atención. No usabas venenos raros. Eso era caro. Usabas lo que había. Una cuerda, un clavo oxidado, un trozo de vidrio. Y si tenías suerte, no te temblaba la mano. Pero lo peor no era el acto. Lo peor venía después. La sangre se iba con el agua. Sí había agua, pero el olor no se iba. Ni de tu ropa, ni de tu piel, ni de tu conciencia. Dormías mal, muy mal. No por culpa del remordimiento, sino porque sabías que alguien te estaba buscando. No había honor, no había gloria, no había redención. Un asesino medieval no vivía lo suficiente como para volverse leyenda. Si matabas por dinero, alguien te pagaba. Pero si te pagaban, alguien te conocía. Y si alguien te conocía, estabas muerto. Tarde o temprano, aparecía un cuerpo igual al tuyo en la horca. A veces, ni siquiera esperaban un juicio. Bastaba una mirada, una sospecha, un susurro en la taberna equivocada. No importaba si eras culpable. Importaba si no corrías lo suficientemente rápido. A veces, te escondías en los márgenes del mundo, entre mendigos, leprosos y ladrones, porque ahí nadie preguntaba nombres, y todos tenían algo que ocultar. Te disfrazabas de lo que más despreciaban, un borracho, un lisiado, un tonto, lo que fuera para que no te miraran dos veces, porque en ese mundo, ser invisible era vivir. El dinero no duraba, los encargos no eran constantes, y si no matabas por paga, matabas por necesidad, por comida, por un abrigo, por silencio. Y a veces, lo hacías sin querer. Una pelea, un empujón, un malentendido, y alguien dejaba de respirar. Los cuerpos se ocultaban bajo los puentes, en pozos, en los campos donde nadie sembraba. Pero la tierra no era tonta, ni los cuervos. Siempre había testigos, aunque no hablaran. Con el tiempo, te dolían las manos, te dolía el alma, si es que aún la tenías, te dolían los recuerdos, y el miedo. El miedo era constante. Dormías con un cuchillo en la mano, y aún así, no dormías, porque sabías que, en cualquier momento, alguien abriría la puerta, y no sería para contratarte, sería para terminar lo que tú empezaste. Aprendí pronto que la muerte tenía 1000 caras silenciosas. Podía presentarse en un sorbo de vino envenenado, dulce al paladar pero mortal en su efecto. También podía ocultarse en el brillo fugaz de una daga hundiéndose entre las costillas, sin arrancar un solo grito. Incluso un escalón flojo en una escalera, o una cuerda fina tensada en un pasillo oscuro. Podían ser trampas silenciosas que enviaban a un hombre al abismo, sin que nadie oyera su último aliento. Mis manos conocieron el tacto frío del acero y el olor acre de las hierbas venenosas mezcladas con vino especiado. Así matábamos, con sigilo y astucia, dejando apenas un susurro donde debería haber un alarido. Yo no elegí este camino, me empujaron a él. Ningún niño sueña con convertirse en asesino, pero en aquellos tiempos, a veces no había opción. Fui reclutado cuando la miseria y el hambre me volvieron vulnerable. Una noche, en una taberna oscura, un desconocido puso una bolsa de monedas sobre la mesa y, con voz suave, me pidió apagar una vida.
Los poderosos sabían dónde encontrarnos. Éramos veteranos de guerra sin rumbo, huérfanos hambrientos, hombres rotos, dispuestos a cualquier cosa. Así me convertí en herramienta de muerte a sueldo, vendido a la voluntad de quienes manejaban las sombras. La clientela provenía de las esquinas más oscuras del poder. Nobles de sonrisa hipócrita que deseaban eliminar rivales incómodos. Mercaderes ricos con cuentas pendientes. Esposos celosos anhelando venganza. Incluso algún clérigo dispuesto a manchar sus manos a través de las nuestras. Todos acudían a la oscuridad en busca de lo que no se atrevían a hacer a plena luz del día. Con cada encargo, nosotros cargábamos con sus pecados, a cambio de un puñado de monedas manchadas de sangre. La hermandad de los asesinos, si es que puede llamarse hermandad, estaba tejida de desconfianza. Sabíamos que la traición era moneda corriente entre nosotros. Compartíamos el pan y el vino, pero dormíamos con un ojo abierto y un puñal bajo la almohada. El aliado de hoy podía convertirse en mi verdugo mañana. Recuerdo una noche en que escuché el crujido leve de unos pasos a mi espalda. Era un camarada, a quien yo llamaba amigo, deslizando su hoja fría hacia mi garganta mientras yo dormía. Desperté a tiempo y sobreviví por puro instinto, pero desde entonces nunca más bajé la guardia. En este oficio, nadie guardaba lealtad a nadie. La única ley era matar o morir, incluso entre nosotros mismos. Pero si la traición no nos mataba antes, tarde o temprano la justicia lo haría. Caer en manos de la ley era un destino atroz. Primero venía la mazmorra, un agujero infecto que apestaba a humedad, orines y miedo, donde me encadenaron en la oscuridad. Luego llegaban los interrogatorios bajo tormento. Querían nombres, querían confesiones. El aire olía a hierro candente y carne quemada, y los alaridos de otros desgraciados se mezclaban con mis propios gritos. Sentí cada hueso crujir en el potro, cada centímetro de piel arder bajo las tenazas al rojo vivo. Probé la sangre y las lágrimas en mis labios, y hubiera rogado por la muerte en esos momentos, pero una muerte rápida era un lujo que no nos concedían. Tras arrancar la confesión a fuerza de tormento, llegaba el escarmiento público. Nos sacaban al sol tras tanto encierro, y la luz repentina hería nuestros ojos. Con el cuerpo molido a golpes y el espíritu quebrado, nos exhibían ante el pueblo encadenados. La muchedumbre nos recibía con chillidos de odio, con escupitajos y maldiciones. A veces nos paseaban en carros por las calles antes de llevarnos al patíbulo, para que todos vieran de cerca al monstruo. Colgados en la horca o decapitados en el cadalso, nuestras muertes se volvían un espectáculo. Recuerdo el áspero roce de la soga en mi cuello y el murmullo expectante del gentío, instantes antes de que el verdugo cumpliera su trabajo. Éramos la advertencia viviente mientras sufríamos, y el ejemplo sangriento cuando moríamos. La gente común nos veía con mezcla de pavor y desprecio. En vida, éramos poco más que sombras sin rostro, de las que se hablaba en susurros temerosos junto al fuego. Se contaban historias de que habíamos vendido el alma al diablo, que llevábamos la muerte pegada a la piel. Pero cuando al fin nos veían de cerca, encadenados y llenos de heridas, descubrían a un pobre diablo flaco, sucio y tembloroso. Algunos apartaban la mirada con algo parecido a la compasión. Quizás alguna anciana piadosa murmuraba una plegaria por nuestra alma perdida, pero era la excepción. La mayoría nos maldecía a gritos, pidiendo a Dios que condenara nuestras almas negras. Para el pueblo éramos monstruos, sí, pero también un recordatorio viviente de la miseria humana, de lo bajo que puede caer un hombre. Así transcurría nuestra existencia, entre la miseria y la paranoia, consumidos por la misma violencia que esparcíamos.
Vivíamos con la certeza de una muerte prematura, acechando en cada esquina. Nuestra vida era tan frágil y efímera como la llama de una vela en la noche. Al final comprendí que la violencia devora a quien la empuña. Fuimos sombras fugaces, condenadas a apagarnos demasiado pronto. Por eso, ninguno de nosotros duraba mucho. Nadie recordaba nuestros nombres. Éramos conocidos por lo que hacíamos, no por quienes éramos. El cuchillo en la sombra, el veneno en la copa, el extraño de la capa negra. Así nos nombraban, y cuando moríamos, el mundo apenas se detenía. Solo los muy poderosos sabían que alguien había desaparecido por nuestra mano, y aún así, nadie nos lloraba. Nunca tuve un hogar verdadero. Dormía en graneros vacíos, en ruinas abandonadas, en sótanos húmedos. Mi cama era el suelo, mi almohada una bolsa de cuero, y mi manta, el miedo. Despertaba con el menor ruido, con el crujido de una rama, con el ladrido de un perro lejano. Y siempre soñaba lo mismo, el rostro de algún muerto. A veces no sabía si me miraba con odio o con alivio. La paga nunca duraba. El oro caía rápido, como agua entre los dedos. Pagaba silencio, sobornos, huidas, y a veces simplemente desaparecía en las manos sucias de otro ladrón más desesperado que yo. Comía lo que podía, cuando podía. Pan duro, carne salada, vino barato. Mi cuerpo estaba vivo, pero cada día parecía pesar más, como si el alma, de a poco, se fuera soltando. Un asesino medieval no tenía final feliz. No había redención. Nadie escribía canciones sobre nosotros. Ni siquiera los bandidos querían nuestra compañía. Éramos lo que nadie quería admitir que existía. Y sin embargo, sin nosotros, muchos castillos habrían caído. Muchos tronos habrían cambiado de dueño. Éramos piezas invisibles en el juego de los poderosos, sacrificables, prescindibles, olvidables. Recuerdo una noche, la última, o casi la última. Una misión fácil, decían. Un noble viejo, enfermo. Solo corta su cuello mientras duerme, me dijeron. Pero cuando entré a su alcoba, no dormía. Estaba sentado, me miraba, y no dijo nada. Solo levantó la mano, como si me bendijera. Yo, por primera vez, no supe qué hacer. No lo maté. No esa noche. Y desde entonces, empecé a correr. Como si supiera que, al fallar, mi vida ya no me pertenecía. Corrí por días, por semanas, hasta que me alcanzaron. No con espadas, no con grilletes. Me alcanzaron los recuerdos, la culpa, la fatiga. Y supe entonces que el fin estaba cerca, porque incluso en la Edad Media, donde casi nada valía una vida, ser asesino no era un oficio, era una condena. Una condena que empezaba con la primera sangre y solo terminaba con la última. Después de esa última noche, me volví sombra de mí mismo. Ya no buscaba encargos, ni escondites. Solo caminaba, pies descalzos, manos vacías, ojos apagados. Pasé por pueblos donde antes había dejado muerte. Nadie me reconoció, porque nadie recuerda al rostro que llega antes del dolor. En una aldea perdida, vi a un niño jugando con una daga de madera. Gritaba que era un caballero, que salvaría a la princesa, que mataría al dragón. Lo observé desde lejos y me di cuenta de algo. Nadie sueña con ser un asesino. A nadie le enseñan eso. Solo pasa cuando el hambre dura demasiado, cuando la rabia no cabe más en el pecho, o cuando alguien con poder te elige y tú no puedes decir que no. Dormí esa noche bajo un árbol seco, junto a un arroyo que apenas sonaba. Soñé con mi madre, con su olor a pan recién hecho, con su voz suave llamándome por mi nombre real, uno que hace años no escuchaba. Desperté llorando y entendí que lo más difícil no era matar, era seguir viviendo después. Algunos dicen que todos merecen una segunda oportunidad, pero no en mi tiempo, no en ese mundo. En la Edad Media, el perdón era un lujo.
Y los hombres como yo no lo compraban con oro, sino con silencio, con soledad, con desaparición. Así que me fui, lejos, a un lugar donde nadie preguntara quién fui, ni por qué mis manos temblaban, ni por qué siempre dormía con un ojo abierto. Planté un pequeño huerto, crié gallinas, y por primera vez no escuché gritos al caer la noche, solo el viento y el canto de los grillos. No me hice santo, ni mártir, pero dejé de ser verdugo, y eso, para mí, fue suficiente, porque en la Edad Media, sobrevivir no era solo seguir respirando, era encontrar un rincón donde el alma pudiera quedarse quieta, sin miedo, sin órdenes, sin sangre. Dicen que la historia la escriben los vencedores, y eso es cierto, pero también la escriben los escribas, los monjes, los cronistas del rey, y ellos no escribían sobre hombres como yo. Nos llamaban bandidos, traidores, bestias. Nunca supieron nuestros nombres, nunca les importaron nuestras razones. En los libros, los asesinos medievales eran personajes de fondo, una amenaza, un castigo, una excusa para que el héroe brillara más. Pero en la realidad, éramos niños sin futuro, soldados sin bandera, hombres rotos que alguien eligió para hacer el trabajo sucio que nadie quería mirar. Ninguna pluma contó nuestras dudas, ninguna tinta registró nuestros miedos, solo nuestras muertes, y a veces, ni eso. Por eso te lo cuento ahora, en la calma de la noche, en voz baja, para que alguien lo escuche, aunque sea una vez. Porque aunque ya no quedemos, aunque nuestros huesos estén polvo bajo iglesias, aún hay quien sueña con ser fuerte, con ser temido, con no tener que obedecer a nadie. Pero ser temido no es lo mismo que ser libre. Y matar no te salva, solo te cambia, y nunca para bien. Así terminamos, los asesinos de la Edad Media, sin tumba, sin canto, pero con historia, una que casi nadie cuenta, y que esta noche vos escuchaste. Buenas noches. Y si todavía estás despierto, quizás no era el sueño lo que estabas buscando. Tal vez era una historia, una voz que te acompañe, algo que te recuerde que incluso en los rincones olvidados del pasado hay ecos que resuenan hoy, como un susurro que no se borra, como una confesión que viaja siglos para encontrar tus oídos. Así que, quédate un poco más. Cerrá los ojos si querés, pero no del todo, porque ahora vamos a hablar de otra historia, una que también huele a humedad, a fuego lento, a miedo viejo. Si tus ojos no se dieron al peso de los siglos, entonces mereces quedarte un poco más, porque la noche es larga y aún quedan historias enterradas en el polvo de los años. Historias de fe, de sangre, de hombres que juraron matar por Dios, pero que terminaron muriendo por oro, por hambre o por nada. Así que cierra los ojos, escucha sin apuro, y viaja conmigo a un tiempo donde cada paso podía ser el último, a una época donde miles cruzaron el mundo para luchar en guerras santas, pero pocos regresaron, y los que volvieron ya no eran los mismos. Decían que era por Dios, que cada espada levantada, cada viaje emprendido, cada sangre derramada, lo era por Él, por Jerusalén, por la fe. Pero esa era la historia que contaban los sacerdotes, los nobles, los reyes. La verdad era más sucia, más confusa y más humana. Vivir durante las cruzadas no era vestir una cruz roja sobre el pecho y marchar con orgullo hacia el este. No ver vivir durante las cruzadas era miedo, era escasez, era ver a tu hermano marcharse y no volver. Era ver a tu hija ser reclamada por un señor feudal, en nombre de Dios. Era rezar en latín, sin entender una sola palabra, solo esperando que eso bastara para no arder en el infierno o en la plaza del pueblo. La primera cruzada empezó en 1096.
Y lo hizo como empiezan las tragedias, con entusiasmo, con discursos encendidos, con promesas de gloria y de salvación. Pero cuando los primeros grupos de campesinos llegaron al este, no encontraron el cielo, encontraron el hambre, la peste y cuchillos que no hablaban su idioma. Muchos no sabían siquiera dónde quedaba Jerusalén. Marchaban durante semanas, meses, atravesando bosques, aldeas hostiles, ríos infestados, montañas cubiertas de nieve. Y cuando no morían por las flechas, morían por el agua podrida, o por comer carne que ya olía a tumba. Y si sobrevivías, si lograbas llegar al frente, entonces empezaba lo peor, porque ya no eras un peregrino, eras un soldado. Y eso significaba ver cómo tus amigos eran abiertos en canal mientras rezaban. Significaba saquear aldeas cristianas, porque alguien más poderoso lo ordenaba. Significaba ver cómo los caballos comían mejor que tú, y cómo los nobles dormían bajo techo, mientras tú temblabas bajo la lluvia. Ser campesino durante las cruzadas no era distinto. Si eras joven, te reclutaban. Si eras viejo, te quitaban el trigo para alimentar a los soldados. Si eras mujer, te decían que rezaras por los hombres y que guardaras silencio. Y si eras niño, aprendías rápido que las oraciones no detenían las lanzas, ni las violaciones, ni las hogueras. Muchos murieron sin saber por qué. Otros regresaron, pero vacíos, y no porque perdieran la guerra, sino porque descubrieron que el infierno no era un castigo eterno. El infierno era un camino de barro, con estandartes rotos y gritos en lenguas extrañas. Era ver cómo el nombre de Dios se usaba para justificar todo lo que antes se consideraba pecado. Pero también había fe. No todos eran crueles. Algunos compartían su pan. Algunos curaban heridas con manos temblorosas. Algunos lloraban por los muertos, aunque fueran del otro bando. Porque incluso en la barbarie, la humanidad a veces se filtraba. Y mientras tanto, en Europa, los que no habían ido escuchaban historias deformadas, glorificadas, con héroes inventados y demonios exagerados. Y a los que volvían, nadie los escuchaba. Los sobrevivientes de las cruzadas no hablaban mucho. Porque, ¿cómo explicarle a alguien que Dios se había quedado callado durante todo ese viaje? Dormí tranquilo. Si puedes. Aún quedan historias por contar. Y si todavía estás despierto, quizás hay algo en vos que escucha entre líneas. No el ruido de las espadas, no los cánticos de guerra, sino lo otro, lo que quedó en silencio, lo que no entra en los libros, pero se quedó en la sangre, porque las cruzadas no solo se luchaban en Tierra Santa, también se peleaban en casa. Hubo cruzadas contra los cátaros, aquí mismo, en suelo europeo, contra los templarios, contra los judíos, contra cualquiera que pensara distinto. Se les llamaba herejes, infieles, pero eran vecinos, carniceros, maestros, niños, y con solo una palabra dicha en voz baja, con solo un gesto fuera de lugar, podías ser marcado. No necesitabas viajar miles de kilómetros para vivir una guerra santa. Bastaba con leer demasiado, con cuestionar a un cura, con pararte en el lugar equivocado, el día equivocado. La cruz, esa cruz que muchos llevaban bordada, no siempre apuntaba al este. A veces apuntaba a tu puerta. Te acusaban, te juzgaban y te condenaban, aunque no hubieras empuñado una espada en tu vida. Había procesiones que quemaban libros, otras que quemaban personas, y ninguna de esas hogueras traía luz, solo más oscuridad. Pero el miedo no era el peor castigo, era la costumbre. Uno aprendía a no hablar de más, a no mirar de frente, a no enseñar a los hijos a leer, porque leer era peligroso. Y aún así, había quien lo hacía. Había quien escondía manuscritos en el doble fondo de un banco de madera, quien copiaba frases a la luz de una vela,
sabiendo que lo mataría el humo antes que el inquisidor, quien pasaba un salmo prohibido como si fuera una receta, y lo memorizaba, solo para no olvidarlo nunca, porque también eso era vivir en tiempos de cruzadas, aprender a pelear sin armas, a resistir en voz baja, a guardar la verdad como se guarda un pedazo de pan seco, con cuidado, con hambre, con fe. Y a veces, entre tanto odio, aparecía una canción, una flauta en la noche, un verso mal rimado, un niño que aprendía a escribir su nombre en la tierra húmeda, un gesto pequeño, pero humano, y eso bastaba para que la historia, por un instante, dejara de ser tan aburrida. En los caminos del regreso, los soldados ya no llevaban cruz, llevaban llagas, cicatrices, a veces oro robado, a veces solo huesos en una bolsa, y cuando regresaban, no encontraban hogar, encontraban campos ocupados, hijos que ya no los reconocían, esposas en silencio, miradas que no sabían si recibirlos o temerlos, porque los que volvían de las cruzadas no eran los mismos. Algunos no hablaban, otros hablaban en lenguas extranjeras, y algunos solo gritaban de noche, como si los estandartes aún ondearan en su mente. La iglesia los llamaba héroes, el pueblo, espectros, y así, poco a poco, se iban apagando. Muchos terminaron como mendigos, como peregrinos sin destino. Caminaban de aldea en aldea, contando historias a cambio de sopa o silencio. Otros se recluían en monasterios, no por devoción, sino por culpa. Porque el problema no era lo que habían hecho, sino lo que habían sentido al hacerlo. Y algunos más, simplemente, desaparecían, porque no todos los muertos estaban bajo tierra. Y mientras Europa se reconstruía, ladrillo sobre ladrillo, misa tras misa, mercado tras mercado, algo invisible seguía latiendo bajo sus cimientos. Las promesas rotas, las almas quebradas, los sueños de gloria que solo dejaron ceniza. Los libros de historia no lo dicen, pero en cada piedra de cada castillo hay huellas de aquellos que marcharon y no volvieron. No hay estatuas para ellos, solo silencio. Y ahora que todo está quieto, quizá puedas dormir, aunque sepas que la fe, a veces, también mata. Las murallas no eran tan altas como se creía, ni tan fuertes. Solo hacían ruido, un ruido seco, cada vez que una piedra enemiga impactaba contra ellas, como el golpe de un tambor que marca el final. Dentro de la ciudad, no había espacio, ni aire, solo miedo. El sitio duraba ya semanas, o meses, o tal vez años. Nadie lo sabía con certeza. El tiempo, cuando se vive bajo asedio, pierde su forma. Se vuelve una espera sin relojes, un invierno sin estaciones. No había comida. Al principio se racionaba, luego se robaba. Al final, se inventaba. Sopa de cuero hervido, pan de corteza molida, vino aguado mezclado con lágrimas y, en algunos casos, cosas que no vale la pena repetir, porque cuando se tiene hambre, la moral es un lujo y el estómago, un juez cruel. Los caballos desaparecieron, luego los perros, luego los gatos, y luego el silencio, porque ya nadie hablaba. Las oraciones se volvían susurros, las discusiones, cuchillos, las promesas, ceniza. Los niños dejaron de llorar, las madres de cantar, los sacerdotes de creer. Y en las noches más largas, cuando el humo cubría el cielo y el eco de los tambores enemigos se colaba por las rendijas de piedra, había quienes escapaban, no para luchar, sino para entregarse. Porque morir por una espada parecía menos lento que morir por dentro. Y aún así, la ciudad seguía de pie. Los hombres agrietados por el sol sostenían las lanzas con manos temblorosas. Las mujeres enterraban a los muertos con los dientes apretados. Los ancianos se sentaban frente a las murallas como si su mera presencia pudiera espantar al enemigo. La fe no era esperanza, era terquedad.
Y aunque sabían que la rendición estaba cerca, nadie quería ser el primero en pronunciarla. Porque si Dios estaba mirando, que al menos no los viera de rodillas. Del otro lado de las piedras, tampoco había gloria, solo rutina. Los hombres que sitiaban la ciudad no eran monstruos, pero tampoco eran santos. Eran soldados hambrientos, cansados, engañados por la promesa de botines que no llegaban, de victorias que se demoraban, de un paraíso que, si existía, quedaba muy lejos del barro en el que dormían. Muchos ni sabían por qué estaban ahí, algunos por fe, otros por orden, y otros por desesperación, y entonces pasaban los días, cavando trincheras, levantando tiendas, afilando cuchillos, esperando la señal que nunca venía, viendo cómo sus compañeros perdían dedos por el frío, o la mente por la fiebre, o el alma por la culpa. Desde el campamento se escuchaban los gritos dentro de la ciudad. El hambre no sabe callar, las plegarias tampoco, y entonces surgía la duda. ¿Quién era el enemigo? ¿El que defendía su hogar? ¿El que creía en otro Dios? ¿O el que había enviado a todos a morir por tierras que no conocerían? La mayoría no preguntaba, porque preguntar era peligroso. Era mejor pensar en la paga, en el botín, en las mujeres prometidas, en el vino. Aunque en el fondo, todos sabían que, cuando cayera la muralla, lo que encontrarían no sería oro, ni gloria, sino cadáveres, y ojos vacíos, y niños que no entendían el idioma de los conquistadores, pero sí entendían lo que significa el miedo. A veces, por la noche, alguno se levantaba y caminaba solo, hasta el borde del campamento, a mirar el fuego lejano de la ciudad sitiada, como si esperara encontrar una señal, una razón. Pero el fuego no hablaba, solo ardía, y en ese silencio, algunos se dieron cuenta de que no querían ganar, ni perder, solo volver. Pero nadie vuelve igual, porque una guerra, aunque sobrevivas, siempre se cobra algo. Y entonces, cayeron las murallas. No fue una explosión, ni una escena gloriosa, solo piedras que se dieron tras días de golpes, fuego y gritos. Solo un hueco abierto en la ciudad, una herida por donde entraron los que esperaban afuera. Y lo que siguió no fue conquista, fue hambre con forma de soldados, venganza con escudos y miedo disfrazado de cruzadas. Entraron gritando, pero no por fe. Gritaban porque el silencio de los muertos asusta más que el acero. Gritaban para no oír los llantos, para no pensar, para olvidar que, en otras circunstancias, podrían haber sido ellos los que corrían, los que se escondían, los que sangraban, y dentro no había gloria, solo casas quemadas, iglesias saqueadas, ancianos apuñalados sin juicio, madres que abrazaban a sus hijos sin poder protegerlos. Todo lo que la guerra prometía se disolvía como el humo. Y entonces venía la culpa. Pero era una culpa silenciosa, que se guardaba bajo el casco, que no se decía en voz alta, pero se notaba en los ojos. Una culpa que se arrastraba como una sombra durante el resto de la vida. Porque nadie quiere admitir que participó en algo tan feo. Así que se inventaban historias de héroes, de victoria, de justicia. Pero los que realmente estuvieron ahí sabían la verdad, y por eso no hablaban. Solo miraban hacia abajo, hacían silencio, y a veces, cuando nadie miraba, se despertaban por la noche empapados en sudor, recordando el sonido de una puerta que se rompía, o de una oración que se cortaba a la mitad. Así fue como terminó una de tantas cruzadas, con el nombre de Dios en los labios, pero con sangre en las manos, con banderas ondeando sobre ciudades muertas, y con hombres volviendo a casa, con la mirada perdida, y un hueco que ninguna iglesia podía llenar. Pasaron los años,
Los libros se escribieron, las batallas se tallaron en piedra, las tumbas se perdieron bajo el polvo, y los nombres, esos nombres que alguna vez gritaban con fuerza entre estandartes y lanzas, fueron olvidados, reemplazados por leyendas, por exageraciones, por silencios. Pero las cicatrices, esas no se borraron, ni del suelo, ni de la memoria, porque la tierra donde cayeron los cuerpos siguió dando frutos, frutos torcidos, amargos a veces, pero frutos, y sobre ellos, generaciones crecieron sin saber qué había pasado antes, sin saber que caminaban sobre los huesos de miles. Los reyes siguieron gobernando, las iglesias siguieron predicando, y el pueblo siguió sobreviviendo. Y en algún rincón, tal vez, quedó un cuaderno viejo, una crónica desordenada, una confesión escrita por alguien que no buscaba gloria, ni redención, solo alguien que quiso dejar constancia, que quiso decir, esto fue real, y dolió, porque la historia verdadera nunca se grita, se susurra, se cuenta con la voz baja de los que vieron demasiado, y a veces, cuando todo está en silencio, se puede escuchar entre los muros de una ciudad vieja, o entre los sueños de quienes todavía no han despertado. Duerme tranquilo, la noche es larga, pero aquí, la historia ya terminó.